En la oscuridad silenciosa antes del amanecer, cuando las calles aún duermen y las almas vagan en busca de consuelo, hay corazones que gimen en secreto. No por heridas visibles, sino por cadenas invisibles que atan sus pasos, que debilitan su fe, que nublan su esperanza. Hay personas que caminan con una carga que no entienden, una tristeza heredada, un estancamiento que no tiene explicación, maldiciones ocultas, raíces enterradas en generaciones pasadas, voces que susurran desde el polvo: nunca serás libre, esto también te perseguirá a ti. Pero hay un secreto espiritual, uno que no se aprende en la superficie de la fe, sino en su profundidad. Un misterio que no es superstición, sino poder de Dios revelado a los humildes, a los que lloran, a los que buscan. Un secreto que no rompe cadenas con gritos, sino con oración. No se impone, se revela. Y cuando se revela, el alma tiembla y el enemigo huye. Este secreto no comienza con palabras, sino con un símbolo sagrado: el agua. El agua es vida, pero también es testimonio. Desde el principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Génesis 1:2, hasta el bautismo que nos injerta en Cristo, el agua es el umbral de la libertad. Pero no cualquier agua. Esta es agua orada, consagrada, salpicada con fe. Agua que se convierte en espada invisible. Agua que no limpia solo el cuerpo, sino las maldiciones que rondan sin nombre. Porque hay maldiciones que no se gritan, pero se sienten. Cuando todo lo que tocas parece romperse, cuando la paz se va sin razón, cuando el mismo pecado vuelve a la familia una y otra vez, cuando los sueños mueren en la puerta. Eso no es casualidad, eso no es karma, eso es guerra espiritual. Y tú has sido llamado a romperla. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, Gálatas 3:13. Entonces, ¿por qué hay cristianos oprimidos? Porque hay puertas abiertas, porque hay pactos inconscientes, porque hay palabras malditas que se sembraron y nunca se cancelaron, porque hay heridas que no fueron entregadas a Dios, y lo que no se entrega a Dios se convierte en terreno del enemigo. Pero hoy el Espíritu Santo te muestra el camino, no a través de una fórmula mágica, sino a través de una consagración profunda, de una vida bañada en verdad. El secreto espiritual que rompe toda maldición no es solo una oración, es una postura del alma, rendida, purificada, obediente, enamorada de la presencia de Dios. En esta primera parte te llevaré al origen de esa maldición oculta. Juntos desenterramos lo que fue enterrado, no con miedo, sino con autoridad, porque tú no eres esclavo del pasado. No importa quién en tu familia consultó brujos, ni qué palabras maldijeron tu nombre, ni cuántas veces te dijeron que nunca lograrías nada. El Cordero de Dios ya derramó la sangre, y donde está la sangre no puede habitar la serpiente. ¿Quieres comenzar a romper la maldición? Entonces escucha, renuncia en voz alta a todo lo que el enemigo quiso construir en tu linaje. Di con fe: yo renuncio a toda maldición generacional, consciente o inconsciente, lanzada contra mí o mi familia, en el nombre de Jesucristo. Declaro que la sangre del Cordero me hace libre. Ahora ve a tu lugar secreto, toma un vaso de agua, colócalo sobre tu mesa, míralo. Ese no es solo un líquido, es símbolo del Espíritu, canal de purificación. Ora sobre él, coloca tus manos, consagra tu fe y dile al Señor
que esta agua me recuerde quién soy en ti. Que sea señal de mi limpieza espiritual, que rompa toda maldición oculta que aún oprime mi vida. No necesitas entender todo, solo necesitas creer, y cuando crees, el reino se mueve. Cuando oras, las tinieblas tiemblan. Cuando pronuncias el nombre sobre tus heridas, los lazos ocultos comienzan a deshacerse. Porque el secreto espiritual no está en el ruido, sino en la fe operante. Y la fe empieza aquí. Cuando una semilla es sembrada en la oscuridad, nadie la ve. Pero eso no significa que no esté obrando. Bajo la tierra, invisible a los ojos, comienza un proceso silencioso, profundo y poderoso. Así también obran las maldiciones ocultas. Se siembran en el silencio de una ofensa no perdonada, en un pacto sin renuncia, en una palabra dicha con ira, en un rito prohibido hecho por curiosidad. Y allí quedan, bajo el suelo de la historia familiar, creciendo sin ser notadas hasta que florecen en forma de dolor, repetición, fracaso o enfermedad. Pero la buena noticia es esta: lo que fue sembrado en tinieblas puede ser arrancado por la luz, porque todo lo que es manifiesto es luz. Efesios 5:13. Y cuando el Espíritu Santo alumbra esas raíces, ya no tienen poder de esconderse. Dios no expone para humillar, sino para liberar, porque lo que no se revela no se sana, y lo que no se confronta no se vence. ¿Has notado patrones que se repiten en tu vida o en tu familia? Adicciones que vuelven generación tras generación, divorcios, ruina económica, accidentes inexplicables, esterilidad, enfermedades que desafían la ciencia. No te estoy hablando de paranoia, sino de discernimiento espiritual, porque la fe madura no niega la realidad, pero la interpreta con ojos de eternidad. La Escritura está llena de ejemplos. ¿Recuerdas a Abraham? Un hombre de fe, pero con una sombra, la mentira. Mintió sobre Sara, su esposa. Su hijo Isaac hizo lo mismo, y Jacob, el nieto, fue llamado el suplantador. Generaciones marcadas por un mismo pecado no resuelto, pero Dios no los desechó. Al contrario, los redimió. Porque ese es el secreto. Lo que es revelado puede ser redimido, y lo que es redimido ya no es maldición, sino testimonio. Por eso hoy no estás aquí por casualidad. Estás siendo llevado por el Espíritu al centro de tu historia, a ese rincón donde aún hay sombras que necesitan ser tocadas por la luz, no para condenarte, sino para romperlas desde la raíz. ¿Recuerdas aquella enseñanza del Señor? Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 7:19. Él no habla solo de acciones externas, sino de raíces espirituales. Y tú no estás atado por lo que haces, sino por lo que aún no has sanado. Por eso, este momento no es de acusación, sino de confesión. Haz silencio. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué puerta quedó abierta? ¿Qué herida no fue sanada? ¿Qué palabra se convirtió en prisión? Y cuando Él te revele, no corras, no escondas, no expliques. Solo entrégala. Quizás un abuelo practicó ocultismo. Tal vez una madre habló maldiciones en medio del dolor. Puede que tú mismo hayas dicho: nada me sale bien, siempre fracaso. Esas frases son más que palabras, son pactos verbales, contratos sin firma, pero con efecto. Pero hoy tú puedes anularlos. En el nombre de Jesucristo, renuncia ahora mismo a todo patrón de maldad que identificaste. Di en voz alta:
Rompo toda cadena que heredé sin saber. Cancelo toda palabra de ruina, de enfermedad, de muerte, de odio. Declaro que mi linaje pertenece a Cristo y que mi casa servirá al Señor. Y vuelve al agua, esa agua que consagraste. Tócala, ora sobre ella, bebe un sorbo con fe, no por superstición, sino como señal, una señal de que el Espíritu está limpiando tu interior. No es la acción externa, sino la fe la que mueve montañas. Esa agua ahora es símbolo de tu decisión, y toda maldición necesita ser confrontada con una decisión firme. Y si hoy lloras, que esas lágrimas sean tu bautismo. Si tiemblas, que sea señal de que la opresión está cediendo. Y si hay silencio, que sea porque el cielo está escuchando. En la próxima parte entraremos al terreno más profundo de todos, la herencia espiritual. ¿Qué estás heredando tú a tus hijos? ¿Qué espíritus han reclamado tu apellido y cómo se los despoja legalmente en el mundo espiritual? Lo que está oculto será revelado. Lo que fue heredado será restaurado. Lo que parecía inquebrantable caerá. Hay una herencia más pesada que el oro, más silenciosa que el viento y más peligrosa que un arma sin control, la herencia espiritual. No se firma en papeles notariales, no se deposita en bancos, ni se discute en testamentos humanos, pero existe y actúa. Y si no se reconoce a tiempo, pasa de generación en generación, multiplicando su fuerza, perpetuando el dolor. No es herencia material, es espiritual. Y lo que no se limpia, se repite. El pueblo de Dios lo sabía. Por eso clamaban: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Lamentaciones 5:7. No lo decían para excusarse, sino para despertar. Porque entendían que el alma humana no vive aislada. Cada decisión, cada pecado, cada palabra, cada pacto tiene eco en la sangre. Y tú, hijo mío, hija del cielo, estás llamado a interrumpir ese eco. Este es el punto donde muchos retroceden, porque enfrentarse a la herencia espiritual es más que orar una vez, es entrar en batalla, es levantar la cruz sobre la historia, es llorar por los que no supieron orar, es cerrar las puertas que otros dejaron abiertas, es bendecir donde otros maldijeron, es ser Moisés intercediendo por un pueblo entero, es ser Esther rompiendo el decreto del enemigo con ayuno y valentía. No temas si tu padre fue infiel, si tu madre cayó en el ocultismo, si en tu linaje hubo traiciones, abortos, sangre inocente, adicciones, rechazos o pactos con lo oculto. No estás aquí para repetir, estás aquí para redimir. Y lo que tú haces en el Espíritu afecta a toda tu casa. No por ti, sino por Él, porque el Cordero ya pagó. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Esa gracia es más grande que cualquier maldición. Esa sangre habla más fuerte que cualquier rito hecho en la sombra. Esa cruz es la señal del nuevo linaje. Hoy es tiempo de cortar, no con espada de acero, sino con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y la palabra dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Toma esta palabra, escríbela, declárala, hazla tuya,
porque esa es tu nueva herencia. Ya no el temor, ya no la culpa, ya no la carga ajena. Ahora la herencia del justo, paz, propósito, bendición. Ahora, quiero que tomes un momento, respira profundo, coloca tu mano sobre tu corazón, cierra los ojos y repite conmigo: Señor Jesús, hoy tomo mi lugar como intercesor de mi linaje. No soy víctima del pasado, soy redentor de mi historia en ti. Por tu sangre corto toda herencia maldita, rompo toda cadena heredada, renuncio a todo pacto ancestral que no venga de ti. Reclamo mi herencia en Cristo, libertad, santidad y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si has orado esto con fe, algo ha comenzado. Tal vez no lo veas aún, pero en el mundo espiritual los documentos del enemigo están siendo quemados. Las voces que gritaban desde tu pasado están siendo silenciadas y un nuevo canto comienza a sonar sobre ti. Porque cuando uno se levanta en fe, toda su casa puede ser salva. Ahora vuelve a ese vaso de agua, símbolo de tu decisión. Quiero que lo tomes con respeto, no como un ritual mágico, sino como una señal de que esta limpieza no es emocional, es espiritual. Bebe un sorbo en oración diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y si puedes, unge tu casa con esa agua. En el nombre de Jesús, pon tu mano en la entrada de tu hogar, sobre tu cama, tus ventanas, no como quien teme, sino como quien toma posesión espiritual. Declara que en ese lugar solo habitará la luz, que ningún espíritu ajeno al reino de Dios tendrá acceso, porque donde hay consagración hay presencia, y donde hay presencia hay libertad. En la siguiente parte hablaremos del enemigo oculto dentro del alma, la automaldición, ese veneno que sale de nuestra propia boca y contamina nuestra mente, y cómo, sin darnos cuenta, nos convertimos en los profetas de nuestra propia ruina. Pero aún hay tiempo de cambiar el rumbo, porque cuando tú hablas lo que Dios dice, hasta el infierno tiene que callar. A veces no es el enemigo quien te ataca, no es un demonio, no es un hechizo, no es un pacto ancestral. A veces eres tú, es tu propia voz la que encadena tu destino, tu lengua, tu juicio sobre ti mismo, tu incredulidad disfrazada de realismo. Esa es la maldición más silenciosa y a la vez la más devastadora, la automaldición. Con la lengua bendecimos al Señor y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Santiago 3:9. Pero ¿cuántas veces esa maldición no va hacia otros sino hacia ti mismo? Nunca cambiaré, esto es lo que me tocó, estoy maldito, todo me sale mal, seguro Dios ya se cansó de mí. Esas frases no son inocentes, son semillas que el enemigo riega con gusto, son grietas por donde entra la oscuridad, son pactos que firmas con tus propios labios. Pero la palabra es clara, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Lo que declaras con fe edifica, lo que declaras con dolor sin redención destruye. Y hoy el Espíritu Santo viene a sanar tu voz, a restaurar tu manera de hablarte, a romper las maldiciones que sembraste sobre tu mente, tu cuerpo, tu familia. Porque tú no fuiste creado para maldecirte, fuiste creado para profetizar vida, para hablar como un hijo que conoce a su padre. Cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? ¿Ves fracaso? ¿Ves pasado? ¿Ves pecado?
o puedes ver redención, propósito, belleza divina, porque según lo que veas, hablarás, y según lo que hables, vivirás. Hoy quiero invitarte a hacer un acto profundo, perdonarte a ti mismo, porque muchos viven atados, no por lo que les hicieron, sino por lo que se hicieron a sí mismos. No se han perdonado por los errores, por las decisiones, por los caminos oscuros. Y esa culpa no resuelta se convierte en un altar de condenación interna. Pero la cruz no fue levantada para que tú vivas bajo autocastigo. La cruz fue levantada para que tú camines en libertad. Cristo ya sabía tus errores cuando te llamó. Ya conocía tus caídas cuando te perdonó. No hay nada que puedas confesar que suprima su gracia, pero debes decidir creerlo. Pon tu mano sobre tu pecho y di con fe: yo me perdono, me libero, me suelto de toda palabra maldita que pronuncié contra mí. Ya no soy esclavo de mi pasado, soy templo del Espíritu Santo, soy redimido por la sangre del Cordero. Soy hijo del Altísimo. Y ahora, en un acto de fe, bendice tu propia vida. Bendice tu cuerpo aunque esté enfermo. Bendice tu mente aunque esté cansada. Bendice tu hogar aunque esté roto. Y hazlo en voz alta como quien cree en la palabra más que en las circunstancias. Bendigo mi vida. Declaro que lo que viene es mejor que lo que se fue, que ninguna condenación hay para mí porque estoy en Cristo, que soy perdonado, soy libre y que todo lo que el enemigo quiso usar para destruirme será el mismo terreno donde Dios edificará su gloria. Esa es la autoridad que tienes. La automaldición se rompe cuando cambias el lenguaje. Cuando haces de tus labios un altar de esperanza, cuando eliges hablar lo que Dios dice, no lo que el mundo repite. Porque el infierno se alimenta del silencio y del resentimiento, pero el cielo se manifiesta donde hay fe declarada. No basta con sentir, hay que hablar. No basta con querer, hay que profetizar. Y tú has sido llamado a profetizar bendición. Recuerda, toda maldición comienza con una palabra y toda liberación también. Ahora vuelve una vez más al símbolo, el agua. Quiero que tomes ese vaso o un nuevo vaso, si el anterior ya fue usado, conságralo otra vez. Y esta vez no lo uses para romper cadenas ajenas, sino para purificar tus propias palabras. Ora sobre él diciendo: Señor, limpia mi lengua, limpia mi mente. Que esta agua, símbolo de tu espíritu, renueve mi manera de hablar. Que solo palabras de vida salgan de mí desde hoy, y mientras lo bebes, hazlo como quien bebe una nueva forma de existir, porque cuando la lengua cambia, la vida cambia. En la próxima parte entrarás en el territorio sagrado de la autoridad espiritual. Descubrirás cómo caminar con una unción que no solo rompe cadenas en ti, sino que libera a otros. Porque no fuiste llamado solo a ser libre, sino a liberar. Y el mundo necesita urgentemente a alguien que camine como tú, con la espada de la palabra y la lámpara del Espíritu. Hay un momento en la vida espiritual donde la oración deja de ser súplica y se convierte en proclamación. Donde el alma que antes lloraba por liberación, ahora camina en autoridad. No porque todo haya sido resuelto de inmediato, sino porque ha entendido quién es en Cristo. Esa es la culminación del secreto espiritual, la autoridad del Hijo que conoce al Padre. No basta con pedir libertad, hay que ejercerla. No basta con renunciar al pasado, hay que caminar en el presente con paso firme, porque la verdadera libertad no es solo romper cadenas,
es saber cómo vivir sin ellas. Y aquí es donde muchos caen. Salen de Egipto pero siguen pensando como esclavos. Rompen maldiciones pero no asumen su nueva identidad. No basta con cerrar puertas, hay que edificar muros santos. No basta con echar fuera la tiniebla, hay que encender la luz. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que tú has sido ungido para liberar, no solo para ti, también para tu casa, tus hijos, tu ciudad, tu generación. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 17. ¿Quiénes? ¿Los santos? ¿Los expertos? ¿Los místicos? No, los que creen. Y tú has creído. Por eso ahora puedes usar tus manos para bendecir, tus palabras para sanar, tus oraciones para abrir los cielos. Has sido purificado por dentro y ahora puedes consagrar por fuera. Levántate, hijo. Levántate, hija. Ya no más víctima, ya no más esclavo del pasado, ya no más reo de maldiciones ocultas. Ahora caminas con el sello de la sangre. Y el infierno tiembla cuando un hijo de Dios sabe lo que porta. Pero nunca olvides, la autoridad sin intimidad se vuelve arrogancia. Tu poder no viene de gritar fuerte, viene del silencio que compartes con Dios en lo secreto. Tu voz no tiene autoridad por tu emoción, sino por tu comunión. La vida de un liberador comienza en rodillas. El que quiere romper cadenas en otros debe estar siempre unido a la cadena del rosario. El que quiere expulsar espíritus oscuros debe vivir bajo la sombra del Espíritu Santo. El que quiere liberar a su familia debe amar la Eucaristía con pasión, porque no hay verdadera autoridad sin presencia y no hay presencia sin adoración. Ahora que sabes el secreto que la maldición se rompe con la fe, la confesión, el perdón y la autoridad espiritual, quiero que selles este camino con un acto final. Busca un rincón sagrado en tu hogar. Coloca allí una cruz, una vela, tu Biblia abierta y un vaso con agua bendecida. Arrodíllate y con voz firme, no temerosa, declara: en el nombre de Jesucristo, sello este lugar, esta casa, esta familia. Proclamo que toda maldición oculta ha sido cancelada, rota, destruida, no por mis méritos, sino por la sangre del Cordero. Desde hoy, este hogar será altar de adoración, puerta del cielo, tierra de bendición, y todo espíritu contrario al reino de Dios queda sin poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después guarda silencio, porque a veces después del clamor viene la visita. Sí, la visita del Espíritu, que no hace ruido, pero lo cambia todo, que no se impone, pero lo llena todo. Él vendrá y cuando venga sabrás que no fue en vano. Que toda lágrima, toda lucha, todo ayuno, todo sí dicho en medio del dolor estaba escribiendo tu libertad. Hoy termina un ciclo, hoy comienzas una nueva temporada. Una donde caminas como redentor de tu linaje, como luz en tu generación, como altar viviente de la gloria de Dios. Y si alguna vez vuelve la oscuridad, si alguna vez sientes de nuevo la opresión, recuerda esto: no estás solo, no estás maldito. Eres amado, ungido y protegido por el Dios Altísimo. Y tu nombre está escrito en su mano. Ahora levanta la vista, respira hondo y sigue adelante. El secreto ya no es secreto, es tu nuevo camino.